En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. Buenas noches, amigos, bienvenidos a este 12º episodio de Lupa Ciudadana. Esta noche vamos a hablar de un tema que todos nosotros en estos días, los anteriores y en los subsiguientes, vamos a escuchar. Hablaremos sobre la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas tiene que estar bajo la lupa porque es un proceso. Para nosotros, es la columna vertebral del control social en el Ecuador, pero que lamentablemente se ha desvirtuado entre las luces de las tarimas y los aplausos que además no son sino pedidos. Debemos recordar que la Constitución en su artículo 204 es clara. El pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público. No somos espectadores de un show. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en sus artículos 89 y 90 y el COTAD, es decir, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, obligan a rendir cuentas a todas las autoridades de elección popular, entendiéndose obviamente alcaldes, prefectos, concejales, vocales de GATS parroquiales, pero también a directivos de empresas públicas, a medios de comunicación que manejan concesiones del Estado. Para esto, hoy nos acompaña la ingeniera Ana Verónica Aguilar, Anita Aguilar, como la llamamos con mucho cariño. Anita es una ingeniera financiera que tiene experiencia en los ámbitos público y privado y conoce perfectamente en su calidad de especialista de participación ciudadana y además de haber sido directora subrogante de participación ciudadana en el municipio de Ambato, de este tema que hoy nos aboca. Anita, bienvenida. Qué gusto, licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches con el público presente que se encuentra a través de las redes sociales de la página Origen Periodismo con Raíz. Gracias por la invitación y si bien es cierto, en esta noche nos llama a conversar, a dialogar, a revisar lo que ha venido pasando en estas últimas semanas, que se ha venido dando los actos públicos de rendición de cuenta justamente de las autoridades, sobre todo de elección popular y de todas las personas que manejan fondos públicos en las instituciones públicas como tal. Licenciada, muchas gracias y bueno, conversemos qué está pasando. Anita, a nosotros desde hace algunos años, no ahora, no hace 2, no hace 3, muchos años, nos hemos estado preguntando en qué momento esta fiscalización técnica, que es la rendición de cuentas, fue reemplazada por la entrega de placas, acuerdos, felicitaciones que se buscan entre quienes van a asistir las principales autoridades que van a rendir cuentas, obviamente. Por eso es que
esta rendición de cuentas debe volver a ser, y para eso es este programa, para que los ciudadanos entendamos todos nosotros que debe dejar de ser un show, porque ya veremos en los próximos días necesariamente shows artísticos montados previos a la rendición de cuentas. Anita, ¿cuáles son las fases importantes de este proceso de rendición de cuentas? Algo muy importante que debemos recordar que el ente regulador o el máximo ente regularizador y fiscalizador, que al fin y al cabo es quien revisa todo este proceso, hay que recordar que es una función del Estado. En este caso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es importante mencionar que cada año el Consejo emite una resolución donde da a conocer cuáles son los pasos a seguir durante ese proceso de rendición de cuentas, recordando que en el año actual se rinde cuentas de las actividades que se hayan ejecutado del año anterior. En este caso estamos en el periodo 2026 y lo que están haciendo es rindiendo cuentas de todas las actividades que se han ejecutado durante el año 2025. En este contexto, el Consejo de Participación Ciudadana en el mes de enero, exactamente el 28 de enero, emite la resolución 0030, donde quedan todos los lineamientos que deben cumplir o las fases que deben cumplir las instituciones como las personas, autoridades de elección popular. Y para esto, dentro de esta resolución se contemplan las 4 fases. Entre la primera fase se encuentra el tema de que la institución debe designar a un responsable para que pueda cumplir este proceso. Obviamente, luego de designar este proceso, la segunda fase contempla que deben recolectar toda la información, sea tanto cualitativa o cuantitativa, para que puedan también dar a conocer a la ciudadanía de todo lo que se ha hecho. También en esta fase no se debe olvidar el tema de la consulta ciudadana que se realiza, y después de aquello obviamente se hace el tema del acto o deliberación pública, es decir, que las autoridades o los representantes de las instituciones del sector público que manejan los fondos deben deliberar o rendir cuentas públicamente a los demandantes, en este caso a la ciudadanía. Entonces, en este evento, y ahí es donde que vamos un poco a profundizar, como si bien es cierto, se han venido dando, creo que no en este año, creo que en estos últimos años se ha venido desvirtuando el tema de qué significa el tema de rendición de cuentas, y lamentablemente, y lo digo lamentablemente, en estos actos se rompen los protocolos, se rompe el concepto del tema de la deliberación pública, y justamente por hacer el trabajo, por rendir cuentas, justamente hemos visto que se ha reconocido, se ha otorgado reconocimientos, justamente. Entonces completamente se ha perdido el sentido de que se trata el tema de rendición de cuentas. Y luego de este acto obviamente viene la fase 4, en donde que las instituciones obviamente deben presentar o levantar el informe de rendición de cuentas, el mismo que debe ser remitido, en este caso, al Consejo de Participación Ciudadana. Eso sería netamente dentro de este proceso, donde que detalla cuáles son las 4 fases. Anita Aguilar nos ha explicado de manera técnica las 4 fases que componen el proceso de rendición de cuentas. Y entonces vamos a conversar un poco sobre la recolección de la información. ¿Por qué es importante?
para que luego sea presentada a la ciudadanía. Y aquí, al haber tenido, Anita, la oportunidad de usted haber trabajado también con las juntas parroquiales desde Participación Ciudadana, una pregunta que me nace y que es fundamental para este sector. ¿Cómo lograr que el ciudadano rural, porque ya vemos lo que pasa en el sector urbano, vamos al rural, para luego analizar qué pasaría con alcaldes, concejales y más? ¿Cómo logramos en el sector rural que el ciudadano exija cuentas sobre el presupuesto participativo? ¿Cómo lograr? Una pregunta muy complicada. En primer lugar, hay que reconocer que lamentablemente el ciudadano primero desconoce cuáles son los mecanismos, en este caso de participación ciudadana y de control social. Entonces, para el ciudadano que desconoce, que no tiene idea de cómo funcionan estos mecanismos, porque lamentablemente es muy difícil que la gente se interese por estos temas cuando en realidad deberían ser muy importantes, porque en realidad, digo yo como ciudadano, mi autoridad a la cual yo le elegí, cómo está invirtiendo los recursos. Entonces, para que el ciudadano en realidad se dé cuenta, simplemente hacer un análisis. Si yo fui parte de alguna solicitud mediante un documento o requerí una obra en mi sector y lamentablemente nunca fue atendida, entonces por lo tanto ahí en el acto de rendición de cuentas yo me voy a dar cuenta si en realidad lo hizo, no lo hizo o que en realidad qué es lo que está pasando. ¿En qué parte del proceso está esa petición? Porque podría ser que se haga la petición, pero el presupuesto participativo no alcanza. Si no estaba presupuestado, entonces no se puede ejecutar esa obra. Pero habría que hacerle esa aclaración al solicitante. Claro, es importante. Allí en la fase 2, ahí donde que están justamente el tema del proceso de consulta ciudadana, ahí justamente el ciudadano podría preguntar, porque justamente preguntar qué es lo que pasó o cómo se invirtieron los recursos o cómo se distribuyó el presupuesto para todo el año. Es decir, ¿dónde están esos recursos? Entonces, en la consulta ciudadana es el paso más importante donde que el ciudadano puede preguntar. Efectivamente. Ahora vamos a la deliberación pública. ¿Qué es la deliberación pública y cuál es el rol, el papel de los ciudadanos en la deliberación pública? Como tal, en el tema de deliberación pública, es como lo manejen metodológicamente dentro ya de la parte interna. Obviamente dentro del reglamento existe como muy limitada, pero también dentro de las instituciones pueden adaptar las metodologías que requieran. En este caso, en primer lugar, se tiene que escuchar a la persona, a la autoridad, lo que está rindiendo cuentas. Y después de aquello se dirigen a mesas para poder trabajar también deliberadamente y también que puedan ahí justamente escuchar las respuestas que hayan nacido dentro del proceso de consulta ciudadana. Vamos a suponer que no hay mesas, que está el público asistiendo de manera general. En ese caso, ¿por qué las autoridades o la persona que está rindiendo cuentas evitan el micrófono abierto y se limitan a entregarnos, ayer escuché, decían papelitos, para que en estos se hagan las preguntas? ¿Por qué cree Anita que no se deje el micrófono abierto? Bueno, en realidad puede haber muchas hipótesis ahí de por medio. Entre ellas puede estar a lo mejor preguntas que pueden ser incómodas. Segundo, preguntas que a lo mejor no tengan la información al alcance o no tengan la seguridad para responder. O también pueden hacer otra pregunta de algún ciudadano en donde que de por medio hubo una petición y no fue atendida. Entonces creo que es el temor también de no poder responder a ese tema de situaciones. Pero también hay que dejar claro algo.
estas deliberaciones públicas también tienen que ser transmitidas porque es un tema de evidencia por algún medio. Entonces también es importante que dentro de hoy, como estamos con el tema de las redes sociales, también es importante que los ciudadanos puedan dejar estos temas o estas inquietudes también en vivo. Efectivamente, allí juegan un papel importante medios de comunicación, canales, radios digitales, canales digitales, en fin. Ahora bien, vamos al acto mismo de la rendición de cuentas, como tal, a la deliberación pública que es esta que estamos analizando. Y como ya ha mencionado Anita, sí, puede ser que el dejar el micrófono abierto le deje a quien está rindiendo cuentas un poco, pongámoslo así, desprotegido. Pero no se está coartando con esto la verdadera participación de la ciudadanía. Es que ahí hay que importante destacar, ¿no? Porque si bien es cierto, es el tema de rendir cuentas a mis demandantes, pero si bien es cierto, justamente iba a tocar, estamos delimitando la participación, es decir, estamos delimitando las voces que a lo mejor no queremos escuchar, ¿no? O que tal vez... Que resultan incómodas. Incómodas, sí, porque también se confunden, ¿no? O puede pasar, ¿no? Que a veces se puede convertir en un acto politiquero, ¿no? A lo mejor existe este tema de temor de no saber cómo responder, pero al fin y al cabo considero que al ciudadano se le debe escuchar, porque al menos en el tema de las autoridades de elección popular, considero que a la ciudadanía hay que darle toda esa apertura. Nos guste, no nos guste, siempre considero que respetando los principios también del respeto, ¿no? Pero también eso nos permite retroalimentar, porque obviamente en la fase 4 ya existe dentro del informe. Entonces todo eso se documenta, se deja por sentado. Entonces también considero que como autoridad de elección popular sí es importante también escuchar a la gente, ¿no? ¿Cómo debe ser la presentación de una autoridad? Y aquí vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, un municipio. El alcalde está rindiendo cuentas y alguien le pregunta sobre el plan de movilidad. La alcaldía en ese sentido, al rendir cuentas sobre la movilidad, debería pensar que es solo que debe informar sobre, bueno, yo pavimenté, vamos a suponer, 2 kilómetros, o será que debe mostrar indicadores de la mejora que hay en el tráfico, por ejemplo. Claro, como si bien es cierto, bueno, en primer lugar también ahí sería importante destacar que dentro de su plan de trabajo también qué es lo que está trabajando, qué plasmó. Pero si se refiere al tema de movilidad, no únicamente debería referirse solamente al tema de asfaltado, ¿no? Movilidad también implica el tema de las personas como pueden caminar, el tema de accesibilidad, el tema de transporte. Reducción de tiempos, de movilización, por ejemplo. Entonces sí es importante también en el tema del acto de público como tal, dar indicadores de, a ver, esto es lo que se planificó, esto es lo que se ejecutó y esto es lo que en realidad yo como persona logré hacer durante el año, porque obviamente yo voy a rendir cuentas algo de lo que estuvo planificado versus lo que se ejecutó. Y adicionalmente hay que recordar que dentro de la administración pública siempre se trabaja por algo planificado. Entonces prácticamente una persona no va a tener, si tiene visión, si tiene planificación, si tiene el rumbo bien claro, entonces simplemente es lo que planifiqué versus lo que ejecuté y eso es lo que yo rindo cuentas. Es decir, deben dejar de mostrarnos fotos y enseñarnos datos, resultados, cifras. Eso es lo que nosotros los ciudadanos debemos exigir. Y para eso son los programas como este, como Lupa Ciudadana, al que invitamos a especialistas en determinados temas que nos hablan de manera muy sencilla,
en lenguaje sencillo para que aprendamos y para que podamos además exigir nuestros derechos. Vamos a poner un ejemplo. Si bien es cierto, se rinde cuentas del año anterior, del año inmediato anterior. Significa que, por ejemplo, para el año siguiente, algún ciudadano podría hacer la pregunta de qué recaudación versus inversión. Y me estoy refiriendo básicamente al tema de recolección por tasa de basura en Guitza, por ejemplo. Un ciudadano puede preguntar cuál fue el destino de esa diferencia abismal que estamos pagando los ambateños ahora en la recolección de basura. Claro, puede responder obviamente a esa pregunta, pero también hay que recordar que si esa decisión, en este caso, si esa decisión recae dentro del periodo de que está rindiendo cuentas, sí, en efecto, pero también considero que en este caso la autoridad debe también estar preparada para justamente responder todas estas inquietudes. Adicionalmente también... Pero esto no pasa en la realidad. No pasa en realidad, pero también es como se tomen las estrategias, ¿no? Porque para eso también existe un equipo que de por medio le respalda, ¿no? Y obviamente hay que recordar que en la fase 2 está donde justamente se recolecta toda esta información. Si nos referimos justamente al ámbito municipal, participan todas las direcciones, coordinaciones, las empresas públicas. Entonces, sí es importante que si existe esta coordinación, obviamente en el informe se va a plasmar. Pero si a lo mejor es un tema que netamente a mí como autoridad me va a implicar algún tema de inquietudes o molesta del ciudadano, imposible, creo yo, que le pongan ahí. Es decir, que refiriéndonos a lo que es municipio de Ambato como máxima autoridad, ¿no, alcalde? ¿Eso quiere decir entonces que en la etapa de deliberación pública no pueden volver a hacer estas preguntas? A ver, ahí hay que dejar dos claros. Existe un tema de consulta ciudadana, donde que justamente los ciudadanos, como les explicaba anteriormente, elevan sus inquietudes. Pero claro, por supuesto que pueden en el tema de deliberación pública dejar sus inquietudes, ya sea si es que les dan el acceso con micrófono, hacer la pregunta. También los ciudadanos pueden dejar para algún medio o la plataforma que la autoridad haya habilitado. Para ese momento también pueden dejar y la autoridad está en la responsabilidad de responder. Inclusive dentro del informe se debe dejar por sentado las respuestas que en efecto se les ha dado, en este caso a la ciudadanía. Quisiera dejar clarificado ante quienes nos están mirando y escuchando el porqué de estas preguntas a Anita. Porque en otros actos, como por ejemplo, quizá probablemente que se refieran a concejales, a empresas públicas, a juntas parroquiales, no siempre están presentes estas 4 fases. Hacen una sola, reúnen la fase 2 con la fase 3. O en otras, en la deliberación pública, donde está la máxima autoridad interviniendo al rendir cuentas, simplemente se ha planificado no hacer preguntas. Eso ya depende de cómo lo tengan programado, pero básicamente indicar para cuando no existe esta consulta ciudadana, en la deliberación pública sí se pueden realizar las preguntas. De eso se trata. Es decir, en el acto al que normalmente nos invitan. Ahora bien, puede surgir, y vámonos un poquito hacia la prefectura. Y la prefectura maneja el riego. Entonces, en este sentido, ¿será suficiente que el prefecto nos diga y considere que solo debe decirnos cuántos metros de canales se limpiaron? ¿O será mejor que nos informen cuántas hectáreas nuevas se incorporaron al riego
y cómo mejoró el ingreso económico en las familias. Pero por supuesto, porque justamente si la institución, o en este caso la autoridad, tomó la decisión de invertir sus recursos, obviamente existe de por medio un objetivo a cumplir. Si la autoridad invierte es justamente para mejorar la calidad de los ciudadanos y por lo tanto, volvemos a lo que decíamos anteriormente, es importante que las autoridades muestren a la ciudadanía resultados, muestren indicadores, información estadística, para que justamente puedan la gente conocer cómo está invirtiendo. Y en efecto, ¿no? Considero que de eso se trata, ¿no? De invertir justamente para mejorar, porque lastimosamente podemos escuchar muy bonito, es decir, y de hecho se escucha en estos informes, ¿no? Que hemos hecho una inversión de 50, 60, 100 millones, pero se escucha bonito, pero en realidad ¿estamos invirtiendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo correcto? O, no sé, decir dentro de su informe que se incrementaron a inversión en este tema más de 100 millones y se mejoró la calidad de los ciudadanos o existieron beneficiarios, porque es también importante recordar que dentro del proceso de rendición de cuentas existe el tema de cuántas personas fueron los beneficiarios. Efectivamente. Entonces, sí es importante también destacar que dentro de estos informes existe la cantidad de beneficiarios y algo también importante que destacar, sobre todo en todo el ámbito de inversión pública, también no hay que dejar de lado el tema de la atención de los grupos de atención prioritaria y los grupos de interés. También esas que se personas, una parte importante del presupuesto. Entonces, y deben exigir esos grupos. Que a veces, por lo general, lo hacen ya como relleno, pero en realidad se está invirtiendo correctamente estos recursos, estamos garantizando la mejora de calidad de vida de estos ciudadanos. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, justamente es importante que también se pueda identificar cómo se ha mejorado, a cuántos beneficiarios ha tenido, etcétera, entre otras características, ¿no? Que por lo general en realidad esto no está pasando, porque en realidad estamos solo mostrando cosas, informes, cosas claves, pero en realidad sí se está perdiendo el horizonte. Probablemente solo lo que conviene. Probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que conviene? Y justamente para evitar este tipo de preguntas, ¿no? O de darle mucha información a la ciudadanía para abrirle los ojos, ¿no? Porque como vuelvo y repito, lastimosamente desconocemos cuán importante es el tema de estos mecanismos de control que nosotros tenemos, como es el proceso de rendición de cuentas. Y considero, haciendo un paréntesis, que dentro de estos procesos hay dos claves que la ciudadanía debería conocer en el tema de acto de rendición de cuentas, como también en el tema del presupuesto participativo, que considero que van de la mano, ¿no? El presupuesto, cuánto tengo, cómo se lo ha dividido y al siguiente año cómo es que se lo manejó y cómo es que se lo administró. Entonces considero que estos dos mecanismos son claves dentro de cualquier administración. Es decir, que es importante que nosotros los ciudadanos entendamos que las autoridades deberían entregarnos mayores servicios a que los recursos se inviertan, por ejemplo, en lo que vemos y que es invertir en personal que a veces no es necesario. Correcto, ¿no? Y bueno, también sí sería bueno ahí hacer, bueno, ya tocando el tema de personal, ¿no? Considero que siempre es importante hacer siempre, yo digo en la vida, un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto es mi costo y cuánto es el beneficio? Pero hay que recordar también que ya existe un tema de la reforma al COTAD, donde justamente tendrá que ya analizar el tema ya de su gasto corriente versus su inversión. Entonces, de ahí también, bueno, no tendremos que ver, no sé, en estos próximos meses. La aplicación, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar, no? Y es importante ver cómo es que en este caso, los municipios, los gobiernos
los parroquiales cómo van a hacer la distribución de su presupuesto participativo, que por cierto no va a ser participativo por el adelanto, entiendo yo, el año siguiente. El año siguiente, sí. Presupuesto prorrogado. Hoy en este momento, este año se va a dar el tema del presupuesto prorrogado. Vamos a ver cómo lo hace. Pasando de esta parte que nos ha explicado Anita, de la parte técnica de las fases y en qué consisten, tenemos que llegar a esta que en la introducción decíamos, ¿qué es lo que está pasando? El show versus la ley. ¿Por qué vemos en los actos? Creo que falta un poco también de la autoridad encargada, del funcionario más bien encargado, ¿no? Del acto de rendición de cuentas, conocer que este es un acto de ley sobrio, no es un espectáculo artístico. Y en ese sentido, también pedir a los presentadores que se conserve, que hagan un guión. Así es como se denomina en comunicación, así aquí con nuestra experta en comunicación, la licenciada Viviana Freire, CEO de Origen Medio Digital, que hacen el guión. Se debería considerar que en ese guión se ciñan estrictamente, porque lo que vemos, y a quienes conocemos un poco de lo que significa la rendición de cuentas, lo que hace es realmente sorprendernos ver cómo los conductores solicitan aplausos, se entregan acuerdos, placas, reconocimientos en la realización de este acto de rendición de cuentas y sobre todo en lo que es la deliberación pública. ¿Cuándo se perdió esto, Anita? En el tiempo. Depende de moda, de tiempo, es desconocimiento. ¿A qué atribuye, Anita, que nos puede estar pasando esto? Bueno, en realidad considero algo muy importante y creo que voy a tomar la opción 3, un comodín 3. Creo que considero, no sé, es mi apreciación y ahí va mi opinión. Creo que es un tema de desconocimiento para la autoridad. Pero recordemos algo muy importante, que la autoridad no está sola. Es decir, detrás de la autoridad existe un equipo de por medio. Como si bien es cierto, existe un funcionario responsable delegado, quien en este caso como responsable debería explicar de qué se trata. Y segundo, no olvidemos que todas las autoridades de por medio tienen sus asesores, ¿no? No sé bien o mal concebidos del tema de asesores y yo creo que tienen o influyen mucho en este tema. Pero en realidad esto yo vengo viendo en estos últimos actos, en estos últimos años, que lamentablemente se ha convertido en un show, no sé, como evento como tal, ¿no? Y no, en realidad. Y por cierto, algo que he observado, porque me he detenido a observar varias rendiciones de cuentas, sigo mucho ese tema, algo muy importante que se están olvidando al inicio de cada acto público. No se están nombrando los artículos de la ley del por qué se activa este mecanismo de control ciudadano. Nos estamos olvidando, pero aquí también nacería... Porque hay que hacer un acta. Un acta como tal, se levanta un informe de este tema, un acta del acto de liberación pública, pero ahí también sí sería importante el análisis, ¿no? O el criterio que tenga en este caso del ente de control al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo lo están? Porque obviamente cuando finalices como un proceso de auditoría, el Consejo de Participación Ciudadana revisa toda la información. Pero lo lamentable es que pueden enviar el informe, pero en la evidencia de instalación, por eso es que se pide que se transmita en la instalación, y por eso decíamos en la introducción de este programa de Lupa Ciudadana,
hay que mencionar los artículos de la Constitución, los artículos de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el caso, por ejemplo, de gobiernos autónomos descentralizados, los que correspondan según la Ordenanza de Participación Ciudadana. En aquellos que no tengan esas ordenanzas, pues simplemente mencionar los que corresponden a la Constitución como tal, Ley de Participación Ciudadana. Ahora bien, también recordar que en la normativa el Consejo de Participación Ciudadana nos pide austeridad. Correcto. Y esto no se trata de hacer eventos de exaltación política, que es en lo que los ciudadanos que conocemos de qué se trata esto estamos en contra. Por lo tanto, amigo televidente, cuando usted vea que alguien está haciendo un show en su rendición de cuentas, pregúntese de dónde salieron esos recursos. Anita, ¿algo que adicionar a este comentario? Bueno, en realidad sí es importante, ¿no? Como ciertas rendiciones de cuenta uno ve y solamente a veces el ciudadano no sabe ni a qué va porque lamentablemente desconoce y aparte de eso también lo llevan porque tienen que cumplir, porque tienen que llenar. Las personas piensan que es un mitin político, un mitin político como tal, ¿no? Entonces se confunde a la ciudadanía. Obviamente, y adicionalmente a veces es solo llenar, porque eso también es importante, porque consideran que el tema de participación ciudadana es llenar de gente, pero a veces gente que no sabe a qué va. Entonces la participación ciudadana no es llenar solo el lugar y ya está. Entonces, lamentablemente, justamente yo no sé si a lo mejor es por elogiar, por llenar egos, a lo mejor, que se ha hecho lamentablemente el tema de rendición de cuentas un show. Necesitamos calidad más que cantidad. Considero que sí, calidad más que cantidad y que sobre todo el ciudadano pueda saber en qué se está invirtiendo en realidad sus recursos, hacia dónde se está yendo todo el tema de su presupuesto. Pero aquí hace falta educación. Educación en participación ciudadana. Y esos esfuerzos tiene que hacerlo necesariamente ¿quién? El organismo que esté encargado, en este caso Secretaría de Participación Ciudadana, el propio, y en el ejemplo que hemos puesto, GAT parroquial. El GAT parroquial puede solicitar o no puede solicitar, en el ejemplo municipio de Ambato, gobierno provincial, que le den una ligera inducción, charla, en qué consiste la participación ciudadana, cuáles son los mecanismos, cómo se activan. ¿Pueden hacer eso, Anita? Claro que sí, es importante que en este caso, las entidades tienen en todas sus planificaciones, en todo su plan anual de actividades, tienen ciertos rubros que están destinados justamente para capacitación. Pero también hay que entender que a veces el ciudadano no quiere capacitarse. Es que no es por falta de tiempo, de interés. ¿A qué le atribuimos? Considero que el ciudadano no lo toma como temas de interés porque no es un tema llamativo, no es a lo mejor un tema que aparentemente le puede traer un beneficio directo o una retribución indirecta. Entonces hay que considerar que no es lo mismo que yo le diga al ciudadano, tengo un curso de hacer champú, me invento, para emprendimientos, que elegir un curso de temas de participación ciudadana. O entonces el ciudadano, ¿qué dice? ¿Para qué me va a servir? Por último, pero sí le puede servir al ciudadano cuando le informamos, por ejemplo, de cómo puede acceder ante el municipio para el presupuesto participativo para que en su barrio, en su sector, en su calle, puedan realizarle una obra. Claro que sí, el ciudadano es más debería participar activamente en este tema y sobre todo considero que en este caso, si tomamos el ejemplo de municipal, la persona que debería estar más interesada y de involucrarse en estos temas debería ser el líder barrial, el líder parroquial. Es algo como yo siempre digo.
es como cuando una persona va a ejercer un cargo público, un cargo privado, o en este caso las personas de elección popular. Al menos, digo yo, al menos debería tener un conocimiento muy básico de qué trata el tema de administración pública. Es lo mismo, un líder barrial, un líder parroquial, al menos debería conocer cómo yo puedo llegar hacia el municipio, cómo yo puedo exigir que se pueda hacer una obra. Entonces considero que estos temas son claves e importantes, pero lamentablemente, y lo digo así, aunque ahí existen otras formas de cómo llegar, de forma virtual, de forma presencial, que se puedan involucrar en estos temas que en realidad son muy importantes para la ciudadanía y que sobre todo le hace bien al ciudadano, ¿no? Porque también hay que recordar algo, que el ciudadano lamentablemente solo a través de atrás de las redes sociales se ha dedicado a exigir, a reclamar, a quejarse, pero en realidad cuando se le invita o se le convoca a ser parte de estos procesos, lamentablemente no está. Y sería bueno que se capacite para que sepa cuáles son los tiempos adecuados para solicitar obras. Por ejemplo, el ciudadano debe entender que no en cualquier tiempo del año puede acercarse a solicitar obras. Que estas, sí, efectivamente, si se lleva un buen control, hay buenos procesos de control interno, se los pueden tener presentes para el siguiente presupuesto, pero es importante que el ciudadano conozca esto, a quienes nos apasiona haber hecho ciudadanía y lo que es la participación. Realmente quisiéramos que muchos ciudadanos más tengan esta posibilidad de conocer para que se puedan beneficiar. Nos indican en control que tenemos algunas intervenciones. Sí, buenas noches. Nos mencionan que gran invitada, excelente persona y profesional, gran invitada muy profesional, excelentes profesionales, y de igual manera nos hacen una consulta. ¿Está bien si en las rendiciones de cuentas se reciben reconocimientos, placas de reconocimientos o acuerdos de felicitación? Y además, ¿cuál sería como una sanción de no cumplir con estos procedimientos las personas que rinden cuentas? Vamos a ir a la cuarta parte que corresponde al informe que hay que presentar. Pero sí, nuestra queja ha sido, y nuestra preocupación más que queja, por años, estos últimos, ha sido ver cómo se ha convertido a la rendición de cuentas en algo semejante a un show artístico, algo parecido. Porque a veces también les invitan o no artistas para entretener a la gente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he visto? Podría estar bien preliminarmente, pero al no final hacer efectivamente un show como el que vimos, por ejemplo, el año pasado, en el que se destinó más tiempo al show artístico que a la rendición de cuentas. Rendición de cuentas sin datos, con muchas fotos. Esto es parte de lo que no se debe hacer. Lo que sí se debe hacer es presentar informes con cifras. Está mal entregar felicitaciones, y creo que también ahí tenemos responsabilidades quienes o representamos alguna organización o como ciudadanos, como presidentes de los barrios, enviamos comunicaciones de felicitación a quien va a rendir cuentas. Y aquí la cuestión es, ¿por qué le felicitamos si es parte de su trabajo? Y creo que sí hay que felicitar al final de una gestión, por ejemplo, cuando se ha hecho algo muy meritorio, pero no en la rendición de cuentas. En el acto como tal. En la rendición de cuentas. El acto como tal no corresponde. No corresponde. Y aquí también quería hacer en el tema que estábamos. Que no se inventen modas que no sé de dónde las sacaron, y por eso no es este nuestro programa. Si usted quiere saber un poquito más de participación ciudadana, con mucho gusto y con la venia de nuestra directora del medio, podemos destinar, además, comentarles que entre los servicios que ofrece Origen hay organización de eventos, relaciones públicas y temas como estos que bien pudiesen ser abordados.
que bien pudiesen ser abordados también en el tema protocolario, en el tema de presentación de eventos y todo. Bueno, de protocolo, mejor ni también hablemos. hemos tenido muchas preocupaciones. Mejor ni hablemos. Llevamos varios tiempo planeando aquí en el medio realizar algunos episodios, quizá no dentro de lo que es Lupa Ciudadana, sobre protocolo institucional, porque hay una mezcla terrible, una confusión, un desconocimiento, y creo que la obligación de los funcionarios es estar preparados para no inducir al error a la ciudadanía, porque desafortunadamente los ciudadanos piensan que, y voy a citar un ejemplo, si el nivel mayor, vamos a poner en este caso municipio, gobierno provincial, comparado con un GAT parroquial, si un GAT parroquial mira que cualquiera de estos o municipio o prefectura están haciendo con artistas y más su rendición de cuentas, piensan que así tiene que ser y entonces se emula, lo cual es lamentable. No lo haga, nos están induciendo a un error. Cuarta fase, Anita, informe. Bueno, el informe ya es prácticamente la recolección de todas las fases anteriores como tal. Y aquí es importante que es la parte clave, la parte más importante. Y adicionalmente también las instituciones están obligadas también a llenar ciertas matrices que el Consejo de Participación Ciudadana les exigen y los mismos que tienen que ser subidos o cargados a una plataforma que en este caso el Consejo les solicitan, remiten y prácticamente ahí finaliza. En este informe hay que también anexar toda la información documentada que pasó en toda esta parte, los anexos, el tema fotográfico, es decir, todas las evidencias que como tal resulten de todas las otras fases dentro de este proceso. Pero no quería dejar pasar algo. Pero no es que el Consejo de Participación Ciudadana se dedica a hacer solo un checklist de cumplió, no cumplió, me envió el informe, hizo esta fase, la otra. ¿A dónde se remite finalmente ese informe después del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, este tema también dentro de lo que yo he podido hablar con la persona responsable dentro del Consejo de Participación Ciudadana es como tal, les remiten al tema de Contraloría. Efectivamente. Obviamente, porque ahí, ¿y por qué Contraloría? Porque efectivamente tiene que ver con el tema de la administración o el destino de los recursos como fueron destinados. Entonces, la máxima o instancia, en este caso, de regulación, de control, justamente es el tema de Contraloría. Y aquí advertir que el riesgo es la destitución del funcionario por incumplimiento de funciones y mal uso de recursos públicos en eventos publicitarios. Un ciudadano puede quejarse. Sí, y riesgoso, ¿no? El pobre del que esté destinado como o asignado como responsable del proceso, responsable de rendición de cuentas. Entonces aquí sí es importante destacar y cuidar estos detalles, ¿no? Considero que antes era un tema netamente muy formal, muy controlado, apegado a la ley. Y el procedimiento. Y el procedimiento. Y hasta he visto casos en donde que la autoridad o la persona que está al frente del cargo solicita que le reconozcan, ¿no? Porque eso también ha pasado. Nos han comentado además. Instituciones en las que directores ejecutivos van a rendir cuentas, pero les piden a sus allegados que les entreguen placas de reconocimiento. No lo haga, porque está incumpliendo lo que dispone la normativa. Sí, es importante, entonces no olvidar, y también ciudadano, es importante recordarle que en este proceso o acto de deliberación pública es justamente delimitarse a preguntas también sobre lo que se está emitiendo, porque lamentablemente también por el desconocimiento, vuelvo y repito, piensan que es un acto donde que deben quejarse, donde que deben pedir obras y todo. No, ese no es el momento. Ese momento es justamente en el tema
presupuestario. Anita, tema apasionante para nosotros, la participación totalmente, ciudadana. Y hay que recordar que nosotros venimos haciendo participación ciudadana, si bien es cierto, estuvimos dentro de los espacios como tal, un puesto, un ejercicio de funciones públicas dentro de lo que se llama el tema de participación ciudadana. Pero, como bien lo hemos conversado, nos conocemos por años y hemos venido realizando participación, ciudadanía involucrada en varios procesos que creo que sin conocer, mejor dicho, sin saberlo a fondo, hemos hecho el tema de participación ciudadana por años, porque no solamente la participación ciudadana se lo hace desde un cargo público, sino también que creo que se lo hace día tras día, y creo que en este caso yo reconozco a usted, licenciada, que por años ha estado siempre involucrada en temas de la ciudad, de construcción de la ciudad, y también como usted también fue parte de la construcción del nuevo modelo de participación ciudadana. Del cual aprendimos mucho. Recuerda usted dentro del tema de la prefectura. Entonces, hay que destacar también que usted siempre ha estado involucrada en ese aspecto. Gracias, Anita. Se nos pasa volando el tiempo. Anita, le presto mi lupa para su mensaje final respecto de este tema o del que usted quisiera abordar para dejar un mensaje a la ciudadanía. Bueno, es importante destacar, sobre todo mi mensaje va a las autoridades, de que el proceso o acto de rendición públicas como tal o de liberación pública sea como tal un acto muy formal donde que la ciudadanía pueda conocer a detalle hacia dónde han sido invertidos sus fondos, y que sobre todo no se busque mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos. Adicionalmente también como ciudadano también invito, si usted le invitan, le solicitan que forme parte de algún proceso de capacitación en temas de participación ciudadana, también pueda interesarse, pueda ser parte de, porque en realidad le va a hacer no solo bien a usted, sino también a su barrio, a su ciudad. Entonces también sea parte y también sea vigilante, constante en qué se está invirtiendo sus recursos. Entonces les invito. Y bueno, estamos siempre a la orden desde cualquier espacio en la que Dios nos permita, y la vida y el universo nos permita estar para seguir siendo parte de la construcción de una ciudad. Qué bonito mensaje. Mejor. Gracias, Anita. Agradecer a quienes hoy nos han acompañado durante esta transmisión en vivo a través de Origen y de Lupa Ciudadana. Y decirles finalmente que la rendición de cuentas no es un favor, pero tampoco es una fiesta. Es una obligación legal que abarca a concejales, juntas parroquiales, medios, alcaldes, a todos por igual. Pero nosotros como ciudadanos, nuestro papel no es llenar una silla. No lo haga. No llene una silla para aplaudir. Ejerza la lupa, esta lupa, sobre cada centavo. Si usted ve una tarima costosa y mucha música, pero pocas cifras y cero espacio para preguntas, sepa que sus derechos están siendo ignorados. Desde Lupa Ciudadana seguiremos insistiendo en que la transparencia no necesita filtros ni placas de reconocimiento. Gracias por acompañarnos. Soy Neida Vázquez y esto fue Lupa Ciudadana. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que